proceso de RUP, que es un proceso de modelado de sistemas de información. Pero ese proceso tiene su diagramación, dijimos. Esa diagramación justamente es el UML, el lenguaje de modelamiento unificado. Hay que entender que hay una leve diferencia, o hay una gran diferencia. Mientras el RUP es la unificación de procesos, ¿no?, de software, es trabajar con todo prácticamente el ciclo de vida de software, ¿no?, organizarlo mejor el ciclo de vida de software, y el otro es prácticamente los diagramas que se van a usar en cada etapa o en cada fase. Por ejemplo, hemos hablado que en la metodología RUP tenemos el modelado de negocio, ¿no es cierto? Tenemos el modelado de negocio. Vamos ahora a comenzar a graficar, o hemos dicho que prácticamente el UML tiene las siguientes connotaciones. Primero tenemos el modelado de negocio, ¿no? El modelado de negocio. Segundo es el análisis de requerimientos. El análisis de requerimientos. Tercero es el análisis. Cuarto es el diseño. Y quinto es la implementación. ¿Ok? La implementación. En este modelado de negocio, lo primero que hacemos es el modelo de casos o el diagrama. No, lo primero que hacemos es el diagrama de casos de uso del negocio. ¿Correcto? Lo primero que hacemos es el diagrama de casos de uso del negocio. ¿Correcto? Diagrama de casos de uso del negocio. Luego hacemos un diagrama de actividades. Diagrama de actividades. ¿Ok? Luego hacemos un diagrama de actividades. O sea, primero tenemos el modelado de negocio, el diagrama de casos de uso del negocio. Después tenemos un diagrama de actividades. ¿Correcto? Y después tenemos el diagrama de objetos. El diagrama de objetos. ¿Ok? Después tenemos el diagrama de objetos. El modelado de negocio, diagrama de casos de uso del negocio, el diagrama de actividades, el diagrama de objetos. ¿Correcto? Este diagrama de objetos, luego en estas dos etapas, se va a transformar en un diagrama de clases. De clases del análisis. ¿Correcto? El diagrama de clases del análisis. Este diagrama de casos de usos del negocio se va a transformar en un diagrama de casos de usos del sistema. Diagrama de casos de usos del sistema. Y estas actividades serán el diagrama de actividades del sistema. ¿Correcto? Diseño es la funcionalidad, son diagramas de componentes, o en este caso hay otros diagramas que ahorita los vamos a describir, pero en este presente curso ha sido desarrollado toda esta parte de acá. Los diagramas los diagramas de casos de usos del negocio representan la situación actual de los procesos de negocio organizacionales. Es tal cual la empresa funciona en este momento. Antes de implementar cualquier tecnología de la información o cualquier sistema de información o hacer cualquier rediseño de procesos de negocio, antes de hacer nada, es lo que tiene actualmente la empresa y cómo funciona en este momento la empresa. Esos procesos se grafican en este diagrama de casos de usos del negocio. ¿Correcto? Cada use case, como hemos venido viendo, cada use case no es más que un proceso, representa o un proceso o un subproceso. Un subproceso es un proceso más pequeño que está dentro de otro. Si habláramos de una diagramación de procesos, la empresa está dividida en tres tipos de procesos. Está dividida en los macroprocesos, ¿correcto? Macroprocesos, después vienen los procesos y después vienen los subprocesos.
y después vienen las actividades. Y después vienen las entidades. ¿Ok? Entonces, tenemos, todo este es el marco de estudio de los procesos organizacionales. Todo esto que vemos acá, nosotros parte de estos procesos los vamos a graficar arriba, en los diagramas de casos de usos del negocio. ¿Ok? Recordemos que si estos procesos, una vez de ser rediseñados, cuando yo los rediseño ya comienzo cuando hago el diagrama de casos de usos del sistema. Ahí, esa parte ya es la funcionalidad, la nueva funcionalidad que van a tener los procesos de negocio en la organización. ¿Correcto? Esos procesos, esos casos de usos del sistema deben ser estables. Esa es una de las definiciones más claves. O sea, deben ser estables. Estables quiere decir que no van a cambiar en el tiempo. O si tienen cambios, van a ser cambios menores. Yo no puedo cambiar las actividades de un proceso. Solo porque se le ocurrió al jefe de compras. No. Esa nueva visión del proceso debe ser aprobada por la junta directiva de la organización o por la gerencia, por todos los líderes de la organización. Ellos deben aprobar esa nueva visión de los procesos organizacionales y por ende deben ser estables, ya no deben cambiar. Si son estables, por lo tanto va a tener una consecuencia. El sistema de información va a ser escalable y va a ser viable en el tiempo, es decir, va a rendir los frutos que realmente se quiere y va a generar el valor que se quiere para el negocio. Pero el gran problema que viene aquí es cuando los procesos simplemente no son estables. Cuando los procesos no son estables, entonces los sistemas de información muchas veces caen muy rápidamente, es decir, no son escalables. ¿Ok? No son escalables. O sea, van a caer prácticamente cuando, a unos meses, cuando haya un cambio en la organización. Entonces, los sistemas de información simplemente caen. Entonces, lo que se busca es que los procesos sean estables. Lo primero que estamos haciendo aquí, estos macroprocesos son procesos los más grandazos, los más gigantes. Es decir, los grandes procesos organizacionales. Pero estos procesos se dividen. Estos macroprocesos se dividen en procesos más pequeños. Esos procesos se van a dividir en subprocesos. Estos subprocesos se van a dividir en actividades. Y estas actividades en entidades. Si observamos el diagramita que he puesto en la parte final, comparándolo con lo que tenemos en la parte superior en esto, si se dan cuenta es lo mismo casi. Por supuesto que esto que estamos graficando arriba son prácticamente aquí en el diagrama, en el modelo de negocio, en el diagrama de casos de usos del negocio, vamos a graficar desde los procesos, ¿no es cierto? O subprocesos. Inclusive a veces tomamos los subprocesos nomás. Correcto, tomamos los subprocesos. Y esos subprocesos, ven que aquí tenemos un diagrama de actividades. Recuerden que un proceso tiene actividades, tiene un inicio y tiene un fin. ¿No es cierto? Un proceso tiene actividades, tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, esos subprocesos se diagraman en diagramas de actividades, que es lo que hemos trabajado aquí en la unidad, ¿no? Ahora, luego, esas actividades, recuerden que cuando tenemos documentación persistente, quiere decir que no cambia, que siempre va a estar ahí, que no cambia simplemente, no, entonces esos se transforman luego, primero en objetos, que son entidades, y luego en clases, ¿correcto? Y luego en clases. Entonces, como vemos, esto es muy interesante. Una vez que hemos modelado el negocio, que es la situación actual, luego hacemos un análisis de requerimientos. Ese análisis de requerimientos ya es del sistema. Como ya conocemos a la empresa, tal como funciona en este momento, ¿ok? Como ya conocemos a la empresa, tal como funciona en este momento, entonces ya nos podemos atrever a analizar qué es lo que necesitan los stakeholders o qué son los actores claves del negocio. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cuáles son sus necesidades? Ya graficamos los procesos. Ubicamos el proceso donde está el sistema de información. Una vez que tenemos eso,
tenemos que ubicar quiénes son los stakeholders clave. Prácticamente los stakeholders clave son los que tienen algún tipo de influencia. No necesariamente son puestos, sino quiénes son los que tienen realmente influencia o que su palabra es ley, algo así. ¿Quiénes son los que tienen el poder de tomar decisiones? Con esas personas somos las que conversamos, porque muchas veces se ha comprobado en la práctica de que cuando conversas con esas personas las cosas salen mejor, porque si tú le convences de que el sistema de información realmente va a dar valor al negocio y va a ayudar, entonces de hecho que te van a brindar toda la ayuda necesaria. Entonces, por lo tanto, ya tenemos ahí, es donde vamos a diagramar estos requerimientos, que se dividen, recordemos, en dos. Tenemos los requerimientos funcionales y los no funcionales. De esto sé que hemos hablado bastante. Los requerimientos, solo para recordar, los requerimientos funcionales son prácticamente las características del sistema. O sea, cuáles son las funcionalidades que va a tener el sistema, las características, ¿no es cierto? Las necesidades del cliente. Pero esos requerimientos funcionales se dividen, o a veces se suele definir como los requerimientos del cliente y los requerimientos del producto. ¿Ok? Los requerimientos del cliente y los requerimientos del producto. Esos dos son los requerimientos del sistema. ¿Cuál es la diferencia? Casi ninguna. Los requerimientos del cliente son básicamente, nosotros agarramos un papel, ¿no? O en base a las encuestas o entrevistas que le hagamos a ellos, ¿no es cierto? Esas respuestas que ellos nos dan, esas las tenemos que escribir en un lenguaje natural, es decir, con su lapicerito en tu papel o en tu computadora, y vas registrando el nombre del stakeholder, el proceso que ella dirige, y cuáles son los nombres y cuáles son las necesidades o las necesidades que tiene. Esos son los requerimientos del cliente. Correcto. ¿Cómo pasan a ser requerimientos del sistema? Es que los ponemos un poco más técnicos. ¿Ok? Los ponemos un poco más técnicos en conceptos de sistema de información. Todas las necesidades, por ende, del sistema van a estar en requerimientos funcionales. Y los no funcionales son prácticamente, se podría decir que son los que le ponen trabas al sistema. Los que les ponen trabas solamente quiere decir que son, vamos a explicarlo de esta forma, son características especiales, como por ejemplo, quiero que me desarrolles esto en lenguaje Java. Ese es un requerimiento no funcional. Quiero que corra en todos los navegadores. Quiero que funcione con Ajax. Quiero que tenga tecnología móvil. O sea, son requerimientos no funcionales. ¿Correcto? No necesariamente afectan directamente al sistema, sino indirectamente. ¿Ok? O quiero que sea web. Quiero que sea con base a componentes. Ya cuando me dan esas funcionalidades, esas características un poco que no tienen que ver tanto con el desarrollo del software, sino con la funcionalidad, con el modo como se va a ver el sistema, ¿no? O en dónde debe correr el sistema. Entonces a eso se le llaman los requerimientos no funcionales, que son muy importantes. Una vez que tenemos los requerimientos del cliente, ahora tenemos que diagramarlos. ¿Correcto? A veces inclusive por aquí, por esta etapa de acá, entre requerimientos y análisis, tenemos etapas como por ejemplo un rediseño. A veces podemos paralelamente hacer un trabajo de rediseño de procesos. Porque aquí yo tengo la situación actual del negocio. ¿No es cierto? Entonces, en esta situación actual yo tengo que rediseñarla para que se acople al nuevo sistema de información que se está desarrollando. Pero para esto lo primero que debo hacer es, recordemos, rediseñar o mejorar los procesos y hacer que estos sean estables. Es decir, estos gráficos tenemos que mostrárselos a los líderes organizacionales y ellos en su comité de tecnología de información o en su comité gerencial deben aprobar estos procesos. Correcto, deben aprobarlos. Una vez que los aprueban, yo los grafico y se llaman casos de uso del sistema. ¿Correcto? Esos casos de uso del sistema tienen su diagrama de actividades del sistema. Prácticamente ya son la secuencia de pasos, cómo funcionará con el nuevo sistema. Es decir, ahí va a haber una reducción de tiempo considerable. Recordemos dos cosas que siempre se deben manejar, que les he venido comentando.
Yo primero tengo que medir el proceso. Estos procesos, este diagrama de caso de uso del negocio, yo debo medirlo. Yo debo saber cuánto tiempo me va a tomar y cuánto me va a costar. A ese cuánto me va a costar se conoce como costo de transacción. Y el otro es el tiempo que demora el proceso. ¿Cuánto tiempo demora? Desde que llegue el cliente hasta que se le entregue el producto. Desde que llegue el cliente hasta que se le entregue el producto. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, y al final tengo un diagrama de clases del análisis que luego se transforma en un diagrama de clases del diseño. Y ese diagrama de clases del diseño prácticamente se genera, el Rational Rows genera un diagrama, o no un diagrama, sino genera el script de la base de datos. Y ese script de la base de datos yo ya puedo modelarlo, o puedo, generar su estructura en algún gestor de base de datos relacional. Puedo generar toda su estructura en un gestor de base de datos relacional. De eso se trata. ¿Ok? Entonces, luego y en el diseño es la forma como trabaja todo el software, cómo va a funcionar, los pantallazos, etcétera, cuando hago clic acá, el color, etcétera, etcétera, ¿no? Y viene la implementación posteriormente. Correcto. Ahora, los diagramas de clases, recordemos que los diagramas de clases lo que hacen simplemente es ayudarnos a identificar los objetos relevantes, importantes del negocio. ¿Ok? Los objetos relevantes, importantes del negocio. Los objetos persistentes. ¿Cómo identifico entidades? Primero, los actores del negocio son entidades de cajón. Los actores son entidades. Segundo, documentos, información, facturas, boletas, guías de remisión, tickets, documentos de entrada al almacén, documentos de salida, todo eso son entidades. Y después vienen ya las entidades que se van rompiendo, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos del gráfico de los diagramas de caso de uso del negocio, este es el gráfico, este es el estereotipo. Es el estereotipo, o sea, ¿qué valor, cómo se va? Este es el estereotipo. De un actor, este es el estereotipo. Estos son del negocio. Este es un objeto, ¿no es cierto? Del negocio. Este objeto, cuando hablamos de diagrama del análisis, el actor toma un color diferente, ¿no es cierto? Y el caso de uso también. En sí sigue siendo proceso los dos. Los dos siguen siendo un proceso. Los dos son procesos. Pero este es del negocio y este es con la nueva funcionalidad con el sistema. Igual, este es un actor del negocio y este es un actor del sistema. Este es una entidad y este es una clase. ¿Ok? Este es una clase. Correcto. Recordemos que aquí va el título de la clase. Estos son los atributos o propiedades. Los atributos o propiedades. Y esta última parte son las operaciones de la clase. Las operaciones de la clase, ¿ok? Entonces acá tengo el título. Tengo los atributos o propiedades y tengo las operaciones. Las operaciones, señores, no son más que los métodos. Las operaciones no son más que los métodos. Cuando ustedes hacen programación Java, ustedes tienen una clase. Es esta. Ustedes tienen propiedades o variables privadas, ¿no es cierto?, que definen variables al inicio. Entonces, estas son las variables. Acá van. Acá están las variables. Por eso es que aquí en Rational no he visto que le pones un candadito. Ese candadito significa que es una... Este candadito significa que es privado. ¿Ok? Este candadito significa que es privado. Esto significa que es público. ¿Ok? Y este, así con una llave, significa que es protegido. Recuerdan que los métodos protegidos trabajan en sus clases, base y derivadas.
¿ok? Derivadas son las que con extend se hacen. Las públicas, por lo general, van a ser los métodos. Y las variables que van acá, todas son privadas. Todas son privadas, ¿ok? Todas las variables que van en esta parte son privadas. Porque si no, no tendría sentido el trabajar con una programación orientada a objetos. Entonces, de este diagrama de clases, que es muy importante, que parte del diagrama de objetos, parte del diagrama de clases, este diagrama de clases, estimados señores, este diagrama de clases, les va a ayudar prácticamente a hacer todo el tema de la programación. En sí, uno de los objetos más importantes es el diagrama de clases, es uno de los diagramas más importantes. Si fallamos en el diagrama de clases, o sea, si fallamos en el análisis, ¿no es cierto? Si fallamos en el análisis, por ende vamos a fallar, o nos va a faltar algunas cosas en el diagrama de clases. El diagrama de clases tiene que estar perfecto, por no decir muy bien hecho. ¿Ok? El diagrama de clases tiene que estar perfecto, por no decir muy bien hecho. Entonces, el diagrama de clases tiene tres partes. Ahora, las relaciones. ¿Cómo son las relaciones? Hay tres tipos de relaciones, para hacerles recordar. Tenemos las relaciones de clave. Primero tenemos relaciones de uno a uno, de uno a muchos. Tenemos de muchos a muchos, ¿no? Esos son los tipos de relaciones. Y tenemos también, bueno, recursivas, ¿no? Recursivas. Cuando hay una relación de muchos a muchos, recuerden que se rompe y aparece una entidad en su lugar. Cuando tenemos relaciones de muchos a muchos, se rompen y aparecen una entidad en su lugar. Eso es importantísimo. ¿Ok? Bueno, pues realmente la ingeniería del software está evolucionando mucho. Ahora tenemos inclusive nuevos métodos de madurez de software, donde puedo medir la madurez de mis procesos de software. Como por ejemplo el CMMI. Capability, Maturity, Model Integration. Es un modelo de capacidad y madurez del proceso de software. Entonces, el ingeniero de software está evolucionando mucho y nosotros tenemos que estar al corriente. También tenemos ITIL, que también puede ayudar al tema de los procesos y los servicios. Correcto, en este mundo globalizado del cloud computing, debemos estar al corriente. Bien, muchas gracias.